Se veía venir, culé. A veces, las cosas no hace falta que te las digan a la cara para que las sientas en el aire. Desde hace semanas, en el entorno del Barça se respiraba un ambiente raro. Un ambiente espeso. De esos que, aunque sonrían en la rueda de prensa, se nota que algo no va bien. Y al final, lo que muchos temían, parece haberse confirmado. Hansi Flick habría comunicado a su cuerpo técnico que planea dejar el FC Barcelona al final de la temporada. Según publica el diario ABC, el técnico alemán, fichado hace apenas unos meses para liderar la reconstrucción culé, está cansado. Cansado de la falta de compromiso de algunos jugadores, cansado de la dispersión que percibe en los entrenamientos y, sobre todo, cansado de remar en una dirección mientras siente que otros están remando en otra. Y eso, culé, eso, cuando lo dice un alemán, no es cualquier cosa. Porque Flick no es un entrenador cualquiera. Este es el tipo que llevó al Bayern Múnich a ganar un sextete. Que estuvo en el banquillo de Alemania con la misión de devolverles el alma después del desastre del 2018. Un hombre metódico, exigente, obsesionado con los detalles. Y claro, llega al Barça y se encuentra con una plantilla joven, talentosa, sí, pero también emocionalmente inestable. Gente que, a veces, no está, ni física ni mentalmente. Y eso, para un técnico con su perfil, es frustrante. Desde su llegada, Flick intentó aplicar disciplina. Sesiones más intensas, menos distracciones, más foco. Pero la cultura del Barça actual, esa mezcla entre promesas de la Masia y estrellas que vienen de todo el mundo, no siempre respondió igual. Algunos jugadores lo siguieron a muerte. Otros, simplemente, desconectaron. Y ahí empezó la grieta. Porque, según cuentan fuentes internas, Flick se ha sentido solo en ciertos momentos. Aislado. Sin respaldo suficiente de algunos pesos pesados del vestuario y con una directiva que, aunque confía en él, parece más pendiente de las finanzas que del rendimiento diario. Laporta le prometió apoyo total, pero Flick sabe que las promesas en el Barça se diluyen rápido. Que lo que hoy es tranquilo, tienes tiempo, mañana se convierte en esto es el Barça, hay que ganar ya. Y el alemán, culé, no es de los que se arrastran. Si algo le sobra es orgullo. Por eso, cuando habría dicho a su staff no seguiré después de junio, no lo hizo en un arrebato. Lo hizo como quien toma una decisión fría, racional, calculada. Al estilo alemán. No por rabia, sino por agotamiento. Por ver que el proyecto que soñó construir no está cuajando como esperaba. Y ojo, que el detonante habría sido lo que él llama la actitud dispersa de algunos jugadores. No habló de nombres, pero en el entorno se comenta que hay perfiles jóvenes que aún no entienden lo que significa vestir esta camiseta. Que no asumen la responsabilidad que implica ser del Barça. Que se distraen, que desconectan, que parecen vivir en un reality, no en un club histórico. Flick, que ha trabajado con leyendas como Müller, Kimmich o Neuer, no entiende ese desinterés. En Alemania, los jugadores corren hasta en los entrenamientos sin cámaras. En el Barça, algunos parecen hacerlo solo cuando saben que hay fotos. Y eso, culé, no encaja con su mentalidad. Pero lo más impactante es cómo se lo habría comunicado. Con calma. Sin gritos. Simplemente diciendo, si esto no cambia, será mi último año aquí. Palabras frías. Contundentes. Un aviso, sí, pero también una renuncia emocional. Y claro, la pregunta es, ¿qué ha pasado para que un entrenador de su nivel, en uno de los clubes más grandes del mundo, se sienta así? ¿Es culpa de los jugadores? ¿Del entorno? ¿De la presión mediática? O, quizá, de un club que todavía no ha entendido que la reconstrucción no se hace solo con talento, sino con compromiso? Porque Flick sabía que no llegaba a un equipo perfecto. Pero no esperaba tener que lidiar con tanto ruido interno. Con lesiones constantes, jóvenes sobrecargados, egos dispersos y un entorno mediático que convierte cualquier gesto en un incendio. Y mientras tanto, culé, él, que vino a poner orden, se está marchitando entre las mismas dudas que ya consumieron a otros. Xavi, Koeman, Valverde, Setién, todos, en algún punto, dijeron lo mismo, aquí no hay paciencia. Pero la diferencia es que Flick no es de los que se quejan, es de los que se van. Y si lo dice ahora, con la temporada aún por delante,
es porque ya ve que el cambio que esperaba no está llegando. Culé. Para entender por qué Hansi Flick habría tomado esta decisión, hay que mirar más allá del titular. No se trata solo de un entrenador cansado, sino de un técnico que ha chocado de frente con una realidad que pocos se atreven a reconocer públicamente. El Barça actual, por mucho talento que tenga, no tiene todavía la mentalidad ganadora que exige un club como este. Y eso, para alguien como Flick, es una línea roja. Desde el principio, el alemán lo notó. Las primeras semanas fueron prometedoras, con entrenamientos a gran intensidad, todos concentrados, todos motivados por la novedad. Pero poco a poco, el ritmo empezó a bajar. Las miradas empezaron a perder brillo. Los gestos, las pequeñas faltas de actitud, las distracciones, todo eso comenzó a desesperar a un hombre que mide los segundos, los metros, los milímetros. Flick vive el fútbol con obsesión alemana, con un orden mental férreo, casi militar. Pero el Barça, culé, el Barça es un ecosistema aparte. Según cuentan fuentes cercanas al vestuario, Flick empezó a frustrarse especialmente con lo que él denomina la falta de hambre en los entrenamientos. Algunos jugadores jóvenes, encantados de haber llegado al primer equipo, no daban el paso de profesionalidad total que él esperaba. No son vagos, no, pero tampoco son constantes. Un día brillan y al siguiente se desconectan. Y eso para Flick, que se formó en la cultura del esfuerzo diario, es inaceptable. En su círculo más íntimo, el técnico habría señalado que hay futbolistas con más seguidores en redes que kilómetros recorridos. Una frase dura, irónica, que refleja el contraste entre generaciones. Porque mientras Flick fue criado en la disciplina de los 90, muchos de estos chicos crecieron en la era del algoritmo. Y esa diferencia cultural pesa más de lo que parece. Dentro del club hay nombres que se repiten en los rumores. Sin señalar directamente, se habla de jugadores que Flick considera con una mentalidad demasiado cómoda. Jóvenes que, tras despuntar un par de partidos, bajaron la intensidad. Jugadores que se dejan llevar, que parecen conformes con estar en el escaparate del Barça sin entender que este club no es un premio, sino una responsabilidad. Y claro, el alemán no soporta eso. Lo ha dicho en más de una charla interna: quien no entrene al 100% no juega. Pero mantener esa línea en un vestuario tan joven y volátil no es sencillo. Cada gesto, cada decisión, cada suplencia genera ruido. Y Flick ya lo ha notado. Si pone a un canterano, dicen que desprecia a los veteranos. Si pone a los veteranos, dicen que corta el crecimiento de los jóvenes. Si rota demasiado, lo acusan de indeciso. Si mantiene 11 fijo, de inflexible. El círculo perfecto de la crítica constante que ahoga a cualquiera que se siente en ese banquillo. Y ojo, culé, porque hay algo más profundo que lo está agotando: la falta de liderazgo interno. Desde que Busquets se fue, el vestuario ha perdido una figura de autoridad silenciosa. Flick ha intentado encontrar ese líder natural entre los actuales, pero no es fácil. Ter Stegen cumple su papel, sí, pero no tiene ese carisma impositivo. Lewandowski, pese a ser leyenda, ya empieza a mostrar signos de desgaste. Y los jóvenes, por ahora, están más centrados en aprender que en mandar. En resumen, hay talento, pero falta jerarquía. Eso, sumado a los problemas extradeportivos del club, las filtraciones, los rumores, la presión constante sobre Laporta y Deco, ha creado un ambiente asfixiante. Flick se siente desbordado. Y según apunta el ABC, esa sensación de estar solo ante el caos lo ha llevado a confesar a su staff que no aguanta más este tipo de entorno. En su día, cuando aceptó el reto del Barça, sabía que llegaba a un club en transición. Pero no imaginaba que la transición sería tan caótica. Las obras del Camp Nou, el equipo jugando lejos de su estadio, la presión mediática, los resultados irregulares. Todo eso ha sido una tormenta que no termina. Y él, culé, ya no es el tipo de entrenador que quiere vivir en el ojo del huracán. Su entorno dice que lo que más le duele no son las derrotas, sino la falta de reacción. Flick puede perder un partido y seguir adelante. Lo que no soporta es ver a jugadores que al día siguiente no se inmutan, que sonríen en el entrenamiento tras una derrota, que publican en Instagram como si nada. Esa desconexión emocional es lo que realmente lo ha hecho explotar por dentro. Y entre bambalinas,
ya hay quienes temen que su marcha deje un vacío enorme. Porque, aunque se le critique por su rigidez, Flick es un entrenador que impone respeto. Los que trabajan en el día a día lo saben. Los entrenamientos son meticulosos, el cuerpo técnico está al milímetro y el equipo, pese a sus altibajos, tiene una estructura táctica que no se veía desde hace tiempo. Si él se va, todo eso podría desmoronarse. El problema es que Flick no quiere convertirse en otro técnico devorado por el entorno. No quiere acabar como Xavi, defendiendo lo indefendible. Ni como Koeman, discutiendo con periodistas cada rueda de prensa. Él tiene claro su límite. Por eso, al decir esto termina en junio, lo que está haciendo no es rendirse. Es marcar una frontera. Una forma de decir, si el club no cambia de actitud, no tiene sentido que yo siga. Y esa frase, culé, resuena como un eco doloroso en las paredes del vestuario. Porque, más allá de los resultados, lo que está en juego es la esencia del Barça. La noticia cayó como una bomba en el vestuario. Culé. Un silencio incómodo se apoderó de la ciutat esportiva cuando empezó a correr el rumor de que Flick se iría a final de temporada. Algunos lo tomaron como una simple filtración más, una de tantas que pululan por los pasillos del club, pero otros lo sintieron como un golpe directo al corazón del proyecto. Porque, al fin y al cabo, Flick era la figura llamada a guiar este nuevo Barça hacia la madurez competitiva. Y es que lo que más desconcierta a los jugadores no es tanto la noticia en sí, sino el momento. En medio de una temporada donde el equipo empieza a consolidarse, donde se han encontrado automatismos y donde incluso los resultados recientes, como el 3-1 ante el Elche, devolvieron algo de esperanza, escuchar que el entrenador ya ha tomado la decisión de marcharse ha generado una mezcla de incertidumbre y tristeza. Fuentes del vestuario aseguran que algunos jugadores más jóvenes, especialmente los canteranos como Fermín, Héctor Fort o Marc Bernal, se quedaron helados al escuchar la noticia. Flick había sido el técnico que más confianza les dio, el que apostó por ellos cuando otros no se atrevían. Les habló de tú a tú, les enseñó que el talento no vale nada sin mentalidad. Y ahora, de repente, ese mentor podría desaparecer en unos meses. Por otra parte, los veteranos lo viven con cierta resignación. Lewandowski, que conoce a Flick desde su etapa en el Bayern, ya intuía que algo no marchaba bien. Ha intentado mediar, incluso levantar el ánimo del míster en los entrenamientos, pero el alemán es un tipo reservado. Prefiere guardarse el malestar hasta que no puede más. Cuando Hansi calla, es que algo se está rompiendo, dicen quienes lo conocen bien. En la cúpula, el impacto también ha sido fuerte. Joan Laporta, que había apostado personalmente por su fichaje, se siente traicionado por las filtraciones. Esto no tenía que salir, habría dicho, visiblemente molesto. Porque en el Barça, culé, la política y el fútbol van siempre de la mano. Una declaración como esta, aunque sea privada, reabre el debate sobre la estabilidad del proyecto, justo cuando parecía que el club empezaba a encontrar cierta calma. Deco, por su parte, ha intentado enfriar el tema. El director deportivo mantiene contacto diario con Flick y le ha pedido centrarse en el presente, recordándole que el club le apoya al 100%. Pero incluso Deco reconoce en privado que el desgaste del técnico es evidente. No se trata de una crisis puntual, sino de una fatiga emocional acumulada. Y aquí está la clave: Flick no se siente escuchado. Desde hace semanas venía pidiendo algunos cambios estructurales, más control sobre los horarios de los jugadores, mayor implicación del departamento psicológico y, sobre todo, un código interno más estricto para evitar distracciones fuera del campo. Pero sus propuestas se han topado con el muro burocrático del club, ese laberinto de reuniones, responsables y aprobaciones que acaban diluyendo cualquier decisión firme. Mientras tanto, en el entorno mediático, las reacciones son de todo tipo. Algunos culpan al propio Flick, diciendo que nunca entendió la idiosincrasia del Barça, ese equilibrio entre el talento libre y la exigencia táctica. Otros, en cambio, defienden al alemán y ponen el foco en los jugadores, en la falta de profesionalidad y compromiso que él denunció entre líneas. Lo cierto, culé, es que la verdad probablemente está en medio. Ni Flick ha logrado adaptarse del todo al club, ni el club ha sabido proteger su figura. Y lo más preocupante de todo es el mensaje que esta situación envía a los jugadores. ¿Qué pensarán los jóvenes al ver que un técnico con el currículum de Flick, campeón del mundo con Alemania y de todo con el Bayern, se siente incapaz de controlar el vestuario?
¿Qué autoridad puede mantener cuando el propio entorno filtra sus palabras privadas? La fractura moral es evidente. Algunos futbolistas han reaccionado intentando dar un paso adelante. Se ha visto a Araujo ejerciendo más de líder en los últimos entrenamientos, levantando la voz, exigiendo intensidad. También a Gavi, incluso desde su proceso de recuperación, enviando mensajes de ánimo al grupo, intentando recordar lo que significa el escudo. Pero no todos van por ese camino. Hay otros que, como siempre, prefieren la comodidad, que se refugian en el discurso de ya veremos qué pasa, esperando a que las cosas se arreglen solas. Y Flick, al observar todo eso, se desespera. Porque él sabe que el fútbol no perdona la falta de hambre. Sabe que si el equipo no corrige esos hábitos ahora, cuando todavía está a tiempo, en abril ya será tarde. Y ahí es donde entra el dilema. ¿Cómo motivar a un grupo que ya sabe que el entrenador se va? ¿Cómo mantener la intensidad cuando el propio líder ha puesto fecha a su final? El Barça está entrando, sin quererlo, en un terreno muy peligroso. Un vestuario que percibe debilidad en la figura del entrenador es un vestuario que puede desmoronarse en cuestión de semanas. Y Flick, con su carácter serio, su frialdad germánica y su aversión al drama mediático, no parece tener las herramientas emocionales para revertir ese desgaste si no siente el apoyo total de la plantilla. Laporta lo sabe. Por eso, en los próximos días, se esperan reuniones clave para intentar reconducir la situación. No quieren otro caso Xavi, otro final a fuego lento que termine con la afición dividida y el proyecto roto. Pero, culé, tú lo sabes bien, en este club, cuando la tormenta empieza, es muy difícil detenerla. Y entre los pasillos del club ya se escuchan las primeras preguntas incómodas. ¿Qué pasará si Flick se va? ¿Volverán a apostar por un perfil de cantera? ¿O buscarán otro nombre extranjero para seguir con el modelo actual? Pero antes de hablar del futuro, tenemos que analizar cómo este conflicto puede afectar al presente inmediato, al rendimiento del equipo, a la dinámica del vestuario y, sobre todo, al proyecto de los jóvenes que Flick había impulsado. Y aquí, culé, es donde empieza lo realmente delicado, las consecuencias inmediatas de todo este terremoto. Porque si algo tiene el Barça, además de talento, es fragilidad emocional. En un club tan expuesto, donde cada palabra genera titulares y cada gesto se magnifica, la filtración de que Flick podría irse al final de temporada ha encendido las alarmas dentro y fuera del vestuario. El primer impacto, como siempre, llega en la confianza. Los jugadores ya no miran al entrenador con la misma sensación de estabilidad. Saben que, pase lo que pase, su ciclo con Flick tiene fecha de caducidad. Y eso, por mucho que se quiera disimular, cambia el chip inconscientemente. Se pierde ese punto de compromiso emocional, ese voy al límite por ti. En lugar de eso, empiezan las dudas, los pensamientos de futuro, los cálculos internos, ¿y quién vendrá después? ¿Seguiré teniendo sitio? Y si algo destruye un vestuario, culé, son las preguntas sin respuesta. En los últimos entrenamientos, cuentan que el ambiente ha sido extraño. No hay crispación abierta, pero sí un silencio denso, una especie de tensión en el aire. Los jugadores cumplen, Flick dirige, pero se siente una distancia. Una distancia que antes no existía. Y eso, en un equipo joven, puede ser letal. Además, no podemos ignorar que el calendario no da respiro. Con los próximos partidos de Liga y Champions a la vuelta de la esquina, cualquier distracción puede costar caro. Y Flick lo sabe. Por eso, pese a su decisión, está intentando mantener el discurso profesional. Hasta junio voy a darlo todo. Pero, ¿será suficiente? En los partidos recientes ya se han visto pequeños síntomas de agotamiento. La victoria ante el Elche, 3-1, sirvió para calmar los ánimos, pero incluso ahí se notó cierta irregularidad. Momentos brillantes, sí, pero también desconexiones preocupantes. Y Flick, que analiza cada detalle, ha señalado internamente que la concentración no puede durar solo 70 minutos. Una frase que, más que técnica, parece emocional. Porque lo que Flick intenta inculcar desde que llegó es que el Barça debe volver a ser un equipo de cultura competitiva. No basta con jugar bonito, hay que jugar con hambre. Pero su mensaje, aunque potente, empieza a perder eco en algunos sectores del vestuario. Los jóvenes lo escuchan, los veteranos lo respetan, pero entre medias hay un grupo que simplemente asiente sin sentirlo.
Y ese grupo, culé, es el que más preocupa. Y ojo con lo que viene, porque hay jugadores que podrían salir tocados de este terremoto. Uno de ellos es Pedri, cuyo regreso tras la lesión iba a ser clave para reactivar el juego interior. Flick contaba con él como una pieza fundamental, no solo por talento, sino porque representa el ADN Barça. Pero Pedri necesita estabilidad, confianza, un entorno sin ruido. Y ahora mismo, el ruido es ensordecedor. Otro caso es el de los jóvenes pivotes como Marc Bernal y Tommy Marqués, que empezaban a ganar minutos por la baja de Pedri y la rotación en el mediocampo. Flick estaba apostando por ellos, moldeándolos poco a poco. Pero si el técnico anuncia su salida, ¿seguirán teniendo las mismas oportunidades? ¿O el club optará por proteger a los veteranos pensando ya en la próxima etapa? Es el tipo de dilema que el Barça nunca maneja bien. Y luego está el entorno mediático, que ya empieza a agitar la narrativa. Algunos periodistas hablan de traición de Flick, otros de falta de compromiso, mientras que los programas de tertulia nocturna empiezan a hacer listas de sustitutos. Se menciona a De Zerbi, a Arteta, incluso a Rafa Márquez como relevo natural desde el filial. Todo eso, en apenas 48 horas desde la noticia. Así es este club, culé, un incendio mediático constante. Laporta, mientras tanto, guarda silencio. Oficialmente, el club no ha emitido ningún comunicado, pero se espera que en los próximos días haya una reunión directa entre el presidente y Flick para intentar reconducir la situación. Lo que no está claro es si esa reunión servirá para convencerlo o simplemente para acordar una salida tranquila en junio. Porque, sinceramente, nadie cree que Flick dé marcha atrás. El alemán es de esos entrenadores que, una vez toman una decisión, no miran atrás. Lo hizo en la selección alemana, lo hizo en el Bayern, y todo apunta a que hará lo mismo aquí. Su mentalidad es simple: si el entorno no comparte su visión, se va sin dramas. Pero eso, culé, nos deja a nosotros, a la afición, con una pregunta enorme: ¿y ahora qué? ¿Se reinicia el proyecto otra vez? ¿Otro cambio de entrenador, otro estilo, otra adaptación? ¿Cuántas veces puede reconstruirse un equipo sin perder identidad? Porque lo que está en juego ya no es solo la figura de Flick, sino la credibilidad del club. Cada vez que un técnico se marcha frustrado, la imagen del Barça se resquebraja un poco más. Y lo más triste es que, en el fondo, Flick tenía razón en muchas cosas. La actitud dispersa de algunos jugadores, la falta de autocrítica, la dependencia del talento en lugar del esfuerzo, todo eso sigue siendo el gran talón de Aquiles del Barça moderno. Un club que sueña con volver a ser el de Guardiola, pero que todavía no ha entendido que antes de jugar bien hay que competir bien. Y sí, culé, este episodio puede tener un impacto profundo en la temporada. No tanto por lo táctico, sino por lo emocional. Un Barça sin confianza es un Barça vulnerable. Y si no logran cerrar filas rápido, lo que empezó como un rumor podría convertirse en un efecto dominó que afecte a los resultados, al vestuario y, en última instancia, al futuro del proyecto. Y así, culé, llegamos al final de este capítulo que, sinceramente, dice mucho más del Barça que de Hansi Flick. Porque más allá de los nombres, de los resultados y de las filtraciones, lo que este episodio vuelve a mostrar es la fragilidad estructural de un club que vive en un bucle eterno de reconstrucción. Y eso, a estas alturas, duele. Flick no es el primer entrenador que llega al Barça con ilusión y se topa con la montaña rusa emocional que es este club. Pasó con Koeman, que se quemó defendiendo lo indefendible. Pasó con Xavi, que se desgastó tratando de revivir un ideal futbolístico que ya no encajaba con la realidad. Y ahora le pasa a Flick, un técnico de élite, metódico, ganador, que termina agotado no por los resultados, sino por la cultura del entorno. El alemán vino a implantar disciplina, profesionalismo y orden táctico. Pero el Barça no es un club donde eso baste. Aquí, además de ganar, tienes que hacerlo a la manera del Barça, con estilo, con ADN, con discurso. Y Flick, que no es de palabras, sino de hechos, nunca terminó de conquistar ese relato. No supo, o no quiso, vender su proyecto. Y en este club, culé, quien no controla la narrativa, está condenado. Pero ojo, porque su marcha también deja un espejo incómodo frente al vestuario. Porque si un tipo como Flick, campeón de Europa, renuncia por la actitud de los jugadores, el problema no es el entrenador, el problema es el vestuario.
Y esa es la reflexión más dura de todas. Este Barça, por mucho talento que tenga, sigue teniendo un déficit de liderazgo y madurez brutal. El propio Flick lo habría dicho en privado: los jóvenes tienen todo para ser estrellas, pero les falta la mentalidad para ser campeones. Y no le falta razón. Porque uno puede admirar a Lamine, a Gavi, a Balde, a Fermín, a los nuevos cracks que emocionan, pero también hay que exigirles. El Barça no puede seguir siendo una guardería emocional. Tiene que ser una fábrica de carácter. Y quizá eso es lo que más duele, ver cómo los mismos errores se repiten una y otra vez. Entrenadores que llegan con una idea, un discurso, un plan, y terminan rendidos ante la falta de compromiso de unos pocos. Jugadores que bajan los brazos, directivos que filtran, periodistas que incendian. Y mientras tanto, el aficionado, tú, yo, todos los culés, se quedan en medio, intentando entender cómo un club tan grande puede parecer tan desorganizado. Pero, culé, también hay esperanza. Porque cada crisis en el Barça, por contradictorio que parezca, ha sido siempre el germen de una reconstrucción. Cuando el club toca fondo, suele renacer con fuerza. Pasó en 2003 con Laporta y Rijkaard. Pasó en 2008 con Guardiola. Pasó incluso en 2015 con Luis Enrique. Y puede volver a pasar. La clave está en aprender la lección. No basta con fichar talento, hay que construir una cultura. Flick se irá, todo apunta a eso, pero lo que deje tras su marcha dependerá de cómo reaccione el club. Si el Barça toma su salida como una excusa para volver a empezar sin corregir errores, volveremos al mismo punto. Pero si lo toma como una advertencia, como una oportunidad para mirar hacia adentro, entonces tal vez esta vez sea diferente. Y aquí entra el papel de la afición, culé. Porque en tiempos de crisis, la grada es lo único que sostiene la identidad del Barça. Ni los despachos, ni los fichajes, ni las promesas mediáticas. Solo la gente. La que sufre, la que anima, la que no cambia de escudo cuando las cosas van mal. Si algo ha demostrado este club durante más de 100 años es que el Barça es de su gente. Y esa gente, aunque se canse, nunca abandona. Por eso, si Flick se va, el mensaje no debe ser de resignación, sino de exigencia. Exigir que el club se respete a sí mismo. Exigir profesionalismo, coherencia, planificación. Exigir que la cantera no solo produzca talento, sino también compromiso. Porque el ADN Barça no es solo tocar el balón con elegancia, es también morder cuando toca, correr cuando duele y levantarse cuando todos creen que estás acabado. Y quizá, solo quizá, este sea el golpe que necesitaba el club para reaccionar. Porque si hasta un alemán se rinde ante el caos, tal vez ha llegado el momento de hacer autocrítica. De admitir que no se trata de cambiar de entrenador cada año, sino de cambiar la mentalidad. Flick, con su salida, nos deja una última lección: que el fútbol sin disciplina no gana, que el talento sin hambre no basta y que el Barça no puede vivir eternamente de su pasado. Así que, culé, más allá del ruido, más allá de los titulares, toca mirar hacia adelante. Queda mucha temporada, quedan títulos por pelear y queda una afición que nunca falla. Y si algo está claro, es que el Barça, por muy tocado que esté, nunca se rinde. Ahora te toca a ti, culé. ¿Crees que Flick hace bien en marcharse o debería aguantar hasta que el proyecto madure? ¿Quién sería el relevo ideal si se confirma su salida? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate apenas empieza. Y ya lo sabes, si amas al Barça tanto como nosotros, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí, en Universo Culé, seguiremos contando la historia del club que nos hace sufrir y soñar cada semana. Corazón azul, corazón rojo, visca el Barça y visca Cataluña.